Buenos días. Muy buenos días. En primer término, quiero agradecerle a los estudiantes de las distintas universidades que están llevando a cabo este economaratón como un mecanismo para celebrar la Semana del Economista en nuestro país. Yo me quiero dirigir a ustedes en una forma muy breve, unos breves minutos, esencialmente para conversar un poco sobre los inicios de los estudios de economía en el país, cómo han evolucionado esos estudios en las distintas universidades de Venezuela y el papel que nos debe tocar jugar a los economistas, a las nuevas generaciones de economistas en la Venezuela del futuro, cuando haya que reconstruir completamente este país y sacarlo al marasmo en que se encuentra. Los primeros estudios de economía los promovió el famoso economista Alberto Adriani, quien a mediados de los años 30, a su regreso del posgrado que hizo en la Universidad de Ginebra, de Economía, en el doctorado de Economía que hizo en la Universidad de Ginebra, promovió los estudios de economía y ello llevó a que en el año 1938 se creara la Escuela Liberal de Estudios de la Ciencia Económica en Venezuela, donde 4 economistas tomaron, digamos, el rol protagónico de las enseñanzas de economía en esa escuela que pertenecía a la Universidad Central de Venezuela. Estos abogados, estos profesionales que promovieron o que tomaron en sus manos la enseñanza de la economía o los inicios de la enseñanza de la economía en el país fueron Arturo Uslar Pietri, J.J. González Gorrondona, Tito Gutiérrez Alfaro y José Manuel Hernández Ron, quienes tuvieron la responsabilidad de iniciar los estudios de economía en esta escuela, fundada, como ya dije, en 1938, y que ya en 1940 se transformó en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central, siendo la primera promoción que salió de esa facultad, los que se graduaron en el año 1942, un pequeño grupo de economistas que se graduaron en 1942, entre los cuales estaban Enrique Tejera París, Héctor Santaella y otros. Bueno, esto fue el inicio de esos estudios de economía en el país. El primer decano de esa facultad fue J.J. González Gorrondona, quien había hecho estudios inclusive de posgrado en el exterior de esa ciencia. Y ulteriormente se popularizó, digámoslo así, los estudios de economía en distintas universidades del país, no solamente en universidades públicas, como la Universidad de Mérida, la Universidad del Zulia y ulteriormente la Universidad de Carabobo, la Universidad de Oriente, etcétera, sino también en universidades privadas como la Universidad Católica, la Universidad Santa María y ulteriormente la Universidad Metropolitana. A lo largo de todos estos años se han formado no solamente en los estudios de pregrado, sino también en los estudios de posgrado en las distintas universidades del país, individuos de muy alta talla que estudiaron en el CENDES de la Universidad Central o estudiaron en estas otras universidades que ya acabamos de mencionar, y donde realmente pues se hizo una escuela de pensamiento interesante, que siguió mucho la estructura o digamos los principios estructuralistas de la CEPAL, que ulteriormente estuvo altamente influenciada con el inicio de la democracia por los estudios del marxismo, particularmente en las universidades públicas. Y ulteriormente, donde realmente pues se fomentó un análisis, un estudio variado de las distintas formas de pensamiento económico con una alta influencia del keynesianismo, de los análisis keynesianos y estructuralistas de la CEPAL, que fueron, digamos, los que trazaron más el rumbo en estos análisis o estudios dentro de nuestras universidades. Para buscar el profesorado de estas universidades o estas escuelas de economía que nacían, se trajeron múltiples profesionales del exterior, fundamentalmente españoles,
que fueron los primeros profesores que en estas escuelas, en la Universidad de Mérida, la Universidad de los Andes en Mérida, la Universidad Católica aquí en Caracas, eran la pléyade de profesores que formaron esas primeras promociones de economistas en el país. Pero ulteriormente, muchos de estos egresados fueron al exterior a estudiar posgrados al exterior de economía, másteres o doctorados de economía en las universidades del exterior, y para ello jugó un papel fundamental el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho que fundó el presidente Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno durante la primera crisis petrolera que vivimos en el año 74 y 75, que implicó un incremento notable de ingresos de divisas provenientes de las exportaciones petroleras, y ello llevó a que el gobierno de Pérez creara este plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que tenía como función llevar a 10.000 estudiantes por año al exterior a formarse en muy distintas ciencias, la económica entre ellas, y de allí salió también un grupo de profesionales ya con másteres o con doctorados en universidades del exterior que vinieron nuevamente a Venezuela a enseñar y allá a tomar las riendas de la enseñanza de la economía en el país. Bueno, esto ha llevado a lo que es la Venezuela de hoy, donde tenemos un grupo de economistas de primer orden, y donde realmente a ese grupo de economistas le va a tocar un papel importante, sobre todo a las nuevas generaciones de economistas, les va a tocar un papel muy importante en todo lo que va a ser el proceso de evolución de la economía venezolana a futuro, y no solamente de la economía, sino del país en su conjunto. La situación de profunda crisis que hemos vivido durante estos últimos años, caracterizadas por un proceso hiperinflacionario en los años 2018, 2019 y hasta inicios del año 2020, la situación de una contracción económica brutal del orden del 80% del Producto Interno Bruto en un lapso de 7 años, haciendo que hoy estemos produciendo solamente el 20 o el 22% de lo que producíamos en el año 2013. Todo ello ha llevado ha llevado al país a una situación realmente crítica, caótica, diría yo, de una crisis humanitaria que se ha traducido en un éxodo de más de 7 millones de venezolanos que han salido al exterior, muchos de ellos en busca de sobrevivencia, otros profesionales formados en distintas áreas que han tenido amplio éxito y que han sido absorbidos por los países receptores de esa pléyade de profesionales que ha dejado al país. Esta situación obviamente tiene que cambiar. Venezuela tiene que ser un país distinto, tiene que ser un país que evolucione y que realmente se enrumbe por un proceso de desarrollo sustentable con una visión de largo plazo que haga que en las próximas 3 décadas Venezuela realmente no solamente salga de este marasmo en que se encuentra en la actualidad, sino que se enrumbe o transite un proceso de desarrollo sustentable que se caracterice por una diversificación de la economía, una diversificación de su aparato productivo, una diversificación de sus exportaciones y por lo tanto una modernización de lo que es su realidad económica y social. Eso es absolutamente fundamental para que realmente el país se enrumbe en un proceso de desarrollo sustentable que va mucho más allá de lo estrictamente económico. Un desarrollo sustentable que tiene que tomar en consideración el desarrollo social, político, cultural, educacional, de salubridad, ambiental, en fin, una serie de aspectos que tienen que ir de la mano para realmente echar adelante al país como tal, como país, como nación, y que realmente esta nación se enrumbe hacia un mejor futuro. Y en esto, sin duda alguna, los economistas, la pléyade de economistas venezolanos que hoy se está formando y que se formará a futuro, tendrán que jugar un papel muy importante en todo ese proceso de desarrollo sustentable en el que tenemos que enrumbar al país a futuro. Es por eso que me complace tremendamente ver estas iniciativas
de los estudiantes de varias de nuestras universidades promoviendo este tipo de encuentros, promoviendo este tipo de análisis, precisamente para buscar respuesta a los graves problemas que actualmente existen en el país y para buscar rumbos hacia dónde o cosas que hacer para realmente reenrumbar al país hacia ese camino de desarrollo sustentable al que me referí. No quiero alargarme más, simplemente quiero nuevamente felicitar a los estudiantes de estas universidades, de la Universidad Central, la Universidad Católica y otras universidades que están promoviendo esta iniciativa de estos encuentros de economía, para que lo sigan haciendo y que este sea simplemente un paso más en un proceso de realmente compromiso con el país para realmente sacar al país del marasmo en que se encuentra y enrumbarlo hacia este mundo mejor al que tenemos derecho y al que tenemos pleno derecho de aspirar todos los venezolanos a futuro. Me congratulo, les felicito nuevamente por estas iniciativas y echen adelante. Muy buenos días.